Vivencias. Niré te cuenta. La columna de Niré Collazo en Vivencias. Ya estamos con Niré te cuenta, la columna de Niré Collazo para hoy presentar un libro, El cuento uruguayo, narradores de hoy, una antología, recopilación de Jorge Morón, con narradores uruguayos muy prestigiosos, y le damos, Jorge Morón es un escritor, un hombre de teatro y de carnaval, y le damos la bienvenida a Niré. Muy buenas tardes, Niré, muy bienvenida. Buenas tardes, Andrea. Qué gusto estar con ustedes en esta tarde tan linda, que el tiempo nos acompaña. Precioso. Bueno, sí, estoy con un libro. Vieron que últimamente venimos ofreciendo recopilación de cuentos, porque bueno, a mí me lleva un poco la beta profesional de andar buscando cuentos, que no es lo mismo que la novela. El cuento es más factible de narrar, no diría más fácil de preparar, pero sí es otra historia que la novela, que nos lleva tiempo de lectura, tiempo de adaptación, que también se puede narrar, obviamente. Sí, sí. Pero recordemos que Jorge Morón es el autor de es compilador del cuento uruguayo, 30 narradores de hoy, el tomo 2, es el que yo tengo acá, que Sí. en realidad fue convocado por el editor, que es Ediciones La Gotera. Él Ujú. no estaba ahí, me parece, muy convencido, porque había una cantidad de autores que él no conocía, que no sabía si era bueno ni malo, ¿no? Mezclarlos, y bueno, le pareció que lo mejor era por orden alfabético, ¿no? ¿Y Claro. cuáles serían las pautas a la hora de editar este libro? Y bueno, solo se exigía que los autores fueran nacidos y residieran en territorio uruguayo. En Ujú. el prólogo, que es bastante extenso, que hace Jorge Morón, él también avisa que ya hay en proceso uno donde va a haber autores que van a venir de otros países. Pero con respecto a esta Sí. antología o compilación, solo también requerían, o sea, no tan solo, porque ya tenían que ser solo uruguayos, los cuentos tenían que ser inéditos. Y Ajá. ahí los escritores invitados, algunos fueron de trayectoria muy reconocida, dentro y fuera de fronteras, otros apenas éditos, y ellos mismos, los autores, eligieron los textos. Este señor Morón, el Jorge Morón, lo único que el editor iba a ser, no el Jorge Morón, lo único que tenía que hacer era, bueno, ver cómo los ordeno, y él empezó a hacerse unas preguntas, ¿no? ¿En qué piensan los escritores cuando se les pide un cuento para un libro colectivo? ¿En entregar el mejor que han escrito? ¿En sacarse de encima otro que nunca pudieron colocar? ¿En elegir con dificultad y dudas entre varios que saben muy buenos? ¿En garrapatear algo velozmente porque no hay resto y no es del caso quedar al margen? ¿En fantasear con que por fin esa página que hace tanto puja por verse impresa compartirá un espacio con las de escritores conocidos, tal vez canónicos? ¿En qué hay que marcar presencia sin medir valores literarios ni las consecuencias de tal acto? Los escritores, como los músicos, los actores, los plásticos, preguntan casi siempre, y es muy lógico que así sea, ¿quiénes serán los que van a participar en este proyecto? Yo voy a presentar mi cuento, pero ¿quiénes más van a estar en el libro? Esa es una inquietud que, según Morón, le plantearon a él los escritores cuando él le preguntó. Recordemos que de los escritores son 30 autores, 13 mujeres, 17 hombres, que constituyen el cuerpo de este libro titulado El cuento uruguayo y subtitulado 30 narradores de hoy. Solo 14, o sea el 47%, Sí. aparece registrado en el nuevo Diccionario de Literatura Uruguaya del año 2001. Quizás ahora haya algún otro, porque estamos Claro. hablando de hace unos cuantos años, Unos ¿no? cuantos años, claro. ¿Y Claro. son de qué tipo de cuentos son, Nire? ¿Son cuentos cortos o depende del cuento? Bueno, hay
para todos los gustos, es como maravilloso esta antología porque, bueno, uno puede tener contacto como, por ejemplo, con un Maggi, con un Legido, que son como los clásicos, que son muy uruguayos sus cuentos. Por ejemplo, el de Maggi se llama Los Contrabandistas, donde reformula peripecias, personajes y paisajes de un interior fronterizo y clandestino. La pieza posee la curiosidad de haber permanecido guardada desde 1954 y se organizó ahora como la cuarta versión de un relato polifónico, inspirado por una película y reconstruido por la pluma de grandes integrantes de la generación del 45. En el caso de Legido, Legido es el apellido del autor, Sí. el cuento que aparece acá es El hombre del sombrero. Este me encanta porque cuenta las aventuras de un actor de cuarta que se va contaminando del personaje que representa hasta que la realidad y la ficción se le hacen una y el hombre común deviene héroe, ¿no? Bueno, hay un duelo criollo en un boliche de los de antes, ¿no? Donde eran clubes políticos también y donde, o sea, que viste que voy de lo costumbrista, Sí, ¿no? sí, Del boliche, me voy a otro autor que, bueno, tiene una carga erótica importante el cuento, ¿no? claro. Tenemos también Alejandro Michelena, que el cuento que eligió es Sencillo recurso para conjurar el olvido. Uy, qué nombre, ¿no? Qué nombre, sí, sí. Porque, ¿sabés qué? Reconstruye la historia de un hombre y las dos mujeres que amó. Por eso digo que acá hay, Hay de así, todo. Qué hay de lindo. todo. También está la figura de los padres y los niños. Por ejemplo, ¿saben por qué estoy así? Porque ayer hice 2 funciones a De todo lo mucho que da. hablar estás así, sí, sí. Tengo Yo que te iba a dejar de decir, hablar, tengo que dejar de hablar. Es la tenés única que... cura y tomar mucha agua. Sí, Bueno, sí. sepan disculpar. No, no, Además por favor. de los Un té mencionados, caliente, un tecito con, caliente, Nire. sí, jengibre, ¿no? Puede ser, sí, también. Puede ser con Pero limón. el té caliente, viste, el que sea, siempre como que ayuda. Sí, como que calma un poquito. Bueno, te voy a hacer caso y cuando salga de acá me voy a tomar un tecito. El que Bueno, tengas a mano, ahí está. sí, tengo varios por suerte, porque me Bueno, encanta la después, cajita. después nos contás, porque viste, son todos riquísimos. No, pero la voz, después de exigirla, a veces queda, sentida. Y se nota, ya vi por las redes que anduviste y andás con muchas cosas por hacer. Sí, Seguinos anduve contando. con Abu quiere contar en el Ah, Museo sí, Departamental de San José y de San la Casa de José. la Cultura de Libertad. Bueno, pero sigamos con el tema de Sí, hoy, porque yo creo que es bien interesante para los escuchas que sí, tenemos muchos fans, ya lo sabemos, por sí, sí. suerte, que los queremos, que les mandamos un abrazo Un abrazo inmenso. y que siempre están atentos a las recomendaciones que damos, Andrea. Claro, claro. Entonces, me parece que está bueno, por ejemplo, sigo con algún cuento Sí. donde la figura de los niños y de los padres en este volumen se reitera en forma significativa. Por ejemplo, en Conocimiento Tardío, que es de Di Candia, miren qué autor Ujú. lindo, Qué lindo. es un niño, el narrador, el narrador es un niño, y el simpático personaje matiza su aprendizaje de la vida transitando dogmatismo de la maestra y la más realista escuela de la calle. Me encanta este cuento porque tiene mucho que ver con el oficio de narrar, ¿no? Claro. En Que yo no me entere, de Fernanda Trías, los niños son crueles y gastan bromas pesadas a los ancianos de un hogar. Volvemos acá también a la actualidad, porque recordemos que esto no son de ahora estos cuentos, pero Claro. yo diría cómo las historias se repiten en cuanto al contenido, ¿no? Sí, O sí, sea, el sí. bullying, el infante cruel, ¿no? El niño de la calle. Estoy Sí, sí. hablando sobre los infantes, digamos, ¿no? Sobre los Claro. niños y las niñas. Por ejemplo, hay una situación inusual en este cuento, ¿no? De Que yo no me entere, se llama, Que yo no me entere,
donde los niños burlan a los ancianos del hogar, eh, pero hará que la pequeña narradora, porque también es interesante que no es un varón el que cuenta la historia, sino que es una niña, y esta niña se debate entre la culpa y el arrepentimiento, como si fuera una adulta, ¿no? Bueno, después viene el torrencial Jano Bifronte, que se llama así, de Lauro Marauda, a quien le mando un gran abrazo. Sabemos que Lauro tiene un taller que viene funcionando hace miles de años, un gran amante de la literatura, donde forma gente. Bueno, abrazo Lauro Marauda, que el discurso afecta un fluir de conciencia a dos voces y en dos tiempos. La infancia del nieto y la reclusión del abuelo en un asilo tienden puentes que reconstruyen dos historias conectadas en el pasado que transitan el presente del relato con la senda de la evocación melancólica. Todos estos cuentos que estoy nombrando acá en último término son aquellos que vinculan a la infancia con el adulto mayor, a los nietos con los abuelos, cosa que me parece precioso tema por donde se le mire. O sea, una antología muy completa, ¿no? Porque hay de todo por lo que estás diciendo. Sí, claro. Muy Bueno, variada. después es muy variada, muy recomendada. Este hombre tuvo el desafío, ¿no?, de armar esta antología. No sé si algún autor le habrá dicho que no, porque él acá al principio dice que los autores elegían sus cuentos, y yo no creo que él les haya dicho que no. Más allá de que dice hay algunos muy importantes, hay otros desconocidos, hay otros que, bueno, que quizás sean un futuro Onetti, que no le puedo decir que no, ¿verdad? Muy bueno. Y bueno, si yo te preguntara a ti con la experiencia que tenés de narrar y de leer, ¿por qué se caracteriza el cuento uruguayo? bueno, ¿Cuáles el son las cuento, características? ay, qué pregunta interesante, ¿no? Porque es como bien abarcativa, Sí, sí, eh, capaz que es un poco extensa, pero capaz que pero tenés alguna idea. Pero sabés que a mí me viene una palabra, porque me dejo guiar por esto de, a ver, ¿qué me viene primero a la cabeza ante la pregunta? Y me viene la palabra nostalgia, Ajá. porque yo he descubierto que la mayoría de los autores uruguayos cuentan desde ese lugar, ¿no? Acá está la prueba, en esta antología, ¿no? Que no nombra en ningún caso la nostalgia, pero sí que a mí, viste, hablar del ocaso de la vida, hablar de la culpa, del arrepentimiento, o sea, de un conocimiento tardío, que se llama otro cuento, es como que estamos siempre pensando, wow, ¿qué pasó acá, no? ¿Por qué yo estoy escribiendo de esto? También creo que la mayoría de los autores, y no me animo a decir todos porque siempre está la excepción, cuando se escribe, cuando escribimos, también los desconocidos como yo, cuando escribimos, escribimos no en momentos felices, no escribimos cuando estamos felices, escribimos en general cuando nos pasó algo, cuando estamos retraídos. Es muy difícil que nos sentemos a escribir cuando estamos muy felices por algún acontecimiento. Quizás después que pasó ese acontecimiento, sí, nos sentamos y escribimos rememorando ese acontecimiento, pero seguro que también aparece la nostalgia de no volver a repetir el suceso, de no poder yo vivir de vuelta esa alegría. Entonces por ahí a mí se me ocurre esa palabra, ¿no? Autores uruguayos, nostalgia. Autores uruguayos, amor también, ¿no? Que en definitiva el amor es uno de los grandes temas de la literatura. O sea, desde siempre, el amor, la muerte, el humor, que es muy difícil, ¿no? Acá estoy mirando el índice, De Andrea. alguna manera son todos temas existenciales, ¿no? Sí, la vida, el gran tema nuestro, ¿no? Que todavía nos seguimos pensando que somos eternos, que somos, ¿no?, indestructibles. Por eso sufrimos tanto cuando muere un ser cualquiera que no conozcamos aún, o un ser querido. Yo hoy me conmoví mucho con esta muerte del adolescente en Argentina, porque también uno se conmueve ante la muerte, no importa la edad, obviamente que cuando está cargada
con matices de otro tema, como en este caso y como en tantos, como que duele más, ¿no? Y sobre todo la edad del chico, 17 años. Pero también, aunque tengamos un papá de 90, somos bastante egoístas y aunque esté mal el Señor, no queremos que se vaya. Entonces creo que también la literatura nos salva, en cierto modo, de poder enfrentar a la vida y a la muerte con dolor. Y por ahí exorcizamos a través de la escritura y los lectores exorcizan a través de la muerte y se identifican diciendo, wow, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre el escritor trata de que contar lo que le pasó, lo doloroso, lo nostalgioso, pero en general hay una luz de esperanza, de donde todos los lectores nos agarramos, ¿no? Claro. Y queremos que esa luz sea nuestra también. Bueno, ese es mi parecer Está personal. perfecto, sí, sí. No quiere... Te puse en un aprieto, Nire, pero es bueno, hay veces con la experiencia que te da el leer, el tener talleres, el narrar en forma permanente, también te da como una visión, ¿no? Acerca de lo que son los cuentos. Por eso me interesaba tu opinión, que puede estar más cerca o más lejos de lo que de pronto, no sé, otras personas opinen, pero importa también desde tu experiencia personal. Yo te agradezco, ¿sabes por qué? Por la pregunta, porque me hiciste pensar. Ujú. Cosa que a veces uno prepara, ¿no? La audición, sí lo piensa mucho antes. Yo empiezo, Claro. por ejemplo, hoy corto contigo y pienso, bueno, ¿qué vamos a hacer el viernes que viene? ¿Qué Sí, sí, tema? sí. No Empiezo a siempre buscar. tenemos todo preparado, pero a veces es lindo también descontracturarnos y salir de eso para poder ser nosotros mismos, ¿no? Bueno, eso es lo que me gustó de hoy, y bueno, en la mayoría de los programas siempre tú planteas algo ahí, ¿no? De que yo tengo que dar mi opinión, cosa que te agradezco por Por eso, favor. ¿no? Porque me hace reflexionar también y me deja pensando. O sea, yo ahora salgo del programa y la tengo ahí y empiezo a reflexionar, ¿no? A ver, Claro. ¿está bueno eso que dije o pienso algo No, más o no? está muy bien y podemos seguir hablando. Nire, estamos en el último minutito yéndonos. No sé si te quedó algo que nos quieras decir porque nos vamos despidiendo. Bueno, yo quiero sobre todo agradecer al público, a la gente divina toda que escucha cuentos, que sigue la narración oral. Recordarles que, bueno, para el 11 de diciembre hacemos el cierre presencial en la Alianza Francesa Casa Cuentos, pero ya no hay aforo porque estamos limitados, a no ser que nos den unos pocos lugares más, pero sí quizás hay aforo para los cuentos de Navidad, que son cuentos para los chiquitos y para la Qué familia, lindo. en la Alianza Francesa el sábado de la semana que viene, o sea, el 27 a las 11 de la mañana con ingreso libre. Solamente tienen que llamar al 2400-0505 de la Alianza Francesa para reservar lugar. Y en caso de que bajen la reserva, avisen, porque siempre nos quedan 40 personas afuera y siempre Perfecto. hay alguno que se baja a último momento, Y ¿no? no te Así- avisa. y no, Así porque que no, a veces no se dan cuenta, bueno, está. muy bien. Bueno, Niret, ahora sí tenemos que terminar porque estoy pasadita de hora. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo viernes. Te mando un beso grande y gracias como siempre. Gracias a Gracias, todos. gracias a ti y a todos. Gracias Alejandro Barreto en Controles. Gracias a todos por los amables mensajes, por acompañarnos. Muy buen fin de semana y hasta luego. Vivencias.